Presentación. Sí, claro, se ve. ¿Está bien? Sí, ya está bien. Ok. Me confirman ya, porque a veces, por temas aquí técnicos, a veces se traban las presentaciones. Bueno, el título de esta ponencia es Desarrollo Económico y Social del País, empleando la red dorsal nacional de fibra óptica y los proyectos regionales de banda ancha, proyectos regionales del FITEL en su momento, hoy en día Pronatel. Se ve, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Cuando hablamos de proyectos sociales, tenemos en nuestro país un escenario muy complicado, muy turbulento. Los problemas sociales cruzan mucho con el tema político y bueno, ¿qué podemos hablar de política? Todos lo vivimos hoy en día, existe mucha inestabilidad. Entonces, todo proyecto social es de alguna manera afectado de forma muy significativa. Existe un impacto muy negativo de lo político. Cuando hablamos de un proyecto, en la ejecución, en la gestión de un proyecto, nosotros tenemos un alcance. El alcance es las especificaciones del proyecto. ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuáles son las características? Y si cumplimos con el alcance, decimos que tenemos calidad en la ejecución del proyecto. ¿Y qué ocurre con los proyectos que nosotros tenemos en telecomunicaciones? En la gran mayoría de casos no se está cumpliendo con el alcance del proyecto. Por otro lado, en relación al tiempo, también otro parámetro importante en la gestión de proyectos, un proyecto es bueno si es que cumple con el tiempo que ha sido especificado en su formulación. En el caso de proyectos, en la formulación se ha especificado mayormente tiempos de 2 años o menos. Sin embargo, en la ejecución tenemos 3, 4 y quizá algunos proyectos que todavía están en ejecución pueden ser 5 años. Asimismo, los costos de nuestros proyectos son muy elevados, no solamente en términos de egresos monetarios para el Estado, sino también en costos sociales. Cuando los proyectos no se ejecutan dentro de los tiempos establecidos, se generan grandes pérdidas sociales y es lo que ocurre con nuestros proyectos de telecomunicaciones. Por otro lado, todo proyecto tiene una finalidad, todo proyecto social tiene un fin. Cuando se ejecutan nuestros proyectos en el país, estamos pensando mayormente en la infraestructura, estamos pensando en quién se va a encargar de la ejecución, a qué empresa se le va a adjudicar, o cuánto es el desembolso del Estado a través del MEF. Sin embargo, nos olvidamos cuál es la finalidad de un proyecto social. La finalidad de un proyecto social es llevar desarrollo. Y si pensamos y nos enfocamos en la finalidad, esta finalidad está relacionada con las personas, con la sociedad. Cuantas más personas hagan uso del proyecto, entonces se está llevando adelante o se está cumpliendo con la finalidad. En el caso de nuestros proyectos, si estamos hablando, por ejemplo, de la red SAL, un proyecto muy importante para el país, el uso que se le está dando al proyecto es menos del 5%. Existen informes que indican que su uso es del 3.2%. Entonces, si este indicador lo trasladamos a los beneficiarios, que son los pobladores, prácticamente no hay beneficiarios. Asimismo, si evaluamos algún proyecto regional de los que ya están en funcionamiento, por ejemplo, el proyecto regional de Huancavelica, Ayacucho, Apurima o el de Lambayeque, vemos que la cantidad de beneficiarios prácticamente es cero. Y se los voy a explicar a lo largo de la presentación. Doctor, disculpe la interrupción.
¿Nos hemos quedado con la primera lámina o está pasándola? Porque solamente estamos Estoy viendo la primera. pasando a la siguiente, Ah, pero no se hijo. ve, ¿no? Solamente estamos viendo la primera. Ah, ya, ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Ya. ¿Ahora se ve? Sí, ya, la segunda lámina recién. Ujú. Ok, gracias. Entonces, hablábamos de la finalidad. ¿Qué pasa con un proyecto regional, por ejemplo, como el proyecto regional de Ayacucho? Ese proyecto regional ya está en funcionamiento, pero si una persona de Ayacucho está cerca o está en un centro poblado beneficiario de este proyecto, desea tener servicio de Internet, el precio que le provee o la tarifa que le provee el operador es de 450 soles por 2 megabits por segundo. Entonces, con este precio, prácticamente ningún poblador rural puede tener servicio. En consecuencia, no es beneficiario y en consecuencia no se está cumpliendo con la finalidad del proyecto. Si nos concentramos en el porqué de un proyecto social soluciona un problema social y está enfocado en llevar bienestar, en llevar desarrollo. Y el desarrollo significa reducción de la pobreza, mejora de la salud, mejora de los ingresos de la población, mejora de la educación y en general generar bienestar. Cuando doy clases en la universidad a mis alumnos, siempre les repito, jóvenes, no se queden solamente en la teoría, no se queden solamente en los conceptos, no se queden en los procedimientos. Tienen que ir al porqué, a la razón de ser. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos los proyectos? Los proyectos no son para hacer redes, conectividad, para desarrollar infraestructura. No, los proyectos de telecomunicaciones son para llevar desarrollo. Entonces, esta perspectiva de llevar desarrollo no se debe perder. Y lamentablemente, tengo que decirlo en forma clara, esta perspectiva no se tiene clara, no se sigue en los actuales proyectos de telecomunicaciones. Entonces, recordar siempre tenemos que enfocarnos en el porqué. Y haciendo un paréntesis, hace algún tiempo atrás vi una conferencia de TED de Simon Sinek, quien menciona que el cerebro de las personas tiene como tres cortezas. La corteza periférica está enfocada en el qué. El qué describe las cosas, los conceptos. El cómo indica los procedimientos. Pero lo más importante siempre es el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué los proyectos sociales? Los proyectos sociales son para llevar desarrollo. Entonces, para llevar un proyecto social adelante, previamente se tuvo que hacer un diagnóstico y justamente este proyecto es para solucionar los problemas identificados en este diagnóstico. Para explicarles sobre los proyectos regionales y la red dorsal, cómo pueden contribuir al desarrollo del país a través de las telecomunicaciones, permítanme brevemente presentar algunos indicadores. Miren, aquí tenemos los indicadores de pobreza, ¿no? Como todos sabemos, ¿qué significa la pobreza? Es la carencia de las condiciones mínimas para vivir. Presencia de hambre, deficiencia de nutrición, miseria, enfermedades, falta de instrucción, en términos generales, subdesarrollo. En la población rural del país, el 45% presenta pobreza y en la población urbana 26%. Y si nos enfocamos a nivel de regiones, en Huancavelica el 47% de la población tiene pobreza. Quiere decir que prácticamente la mitad de una región es pobre, ¿no? Con todas las limitaciones que hemos mencionado.
esta situación es muy grave, esta situación tiene que cambiar. Por otro lado, si nos enfocamos en el indicador PEI, población económicamente inactiva, y lo segmentamos por estratos, de todo el universo de la población que no participa en el mercado laboral, el 48%, casi el 50%, tiene educación superior. Entonces, tengamos una reflexión. Muchos de los jóvenes que están aquí están estudiando y cuando terminen de la universidad, 1 de cada 2 no va a tener empleo. Es muy grave. El otro indicador muy importante es, si lo segmentamos por edades, en el segmento de 25 a 44 años, el 46% de este segmento no participa en el mercado laboral. También es gravísimo, ¿no? Estos son indicadores que muchas veces no los tomamos en cuenta. Estamos más enfocados en temas como la pandemia, que son importantes, hoy en día importantes, pero los indicadores que estamos mencionando de desempleo y de pobreza son indicadores que no vienen de hoy, se arrastran hace años. Quiere decir que la política del Estado desde hace años no está enfocada en el desarrollo de la sociedad peruana. Veamos los ingresos en promedio per cápita a nivel nacional. Tenemos Lima metropolitana, la costa y en último extremo la selva rural. Miren, el promedio per cápita en la selva rural es de 442 soles. Y en la sierra, 487 soles. Y nos preguntamos, con ese ingreso, ¿qué es lo que puede hacer esta gente muy lamentable que vive en una situación muy difícil? Prácticamente nada, solamente sobrevivir. Y si vamos a los indicadores de educación, ¿no?, de 77 países evaluados a través de PISA, el Perú está en el puesto 64. Y muchas veces no nos preocupamos, ¿no? Estamos muy preocupados por el fútbol, en qué ubicación nos colocamos en fútbol, y realmente es importante. Pero fíjense, en educación, estamos en los últimos lugares. ¿Y quién hace algo por la educación? Simplemente hay discursos, promesas, pero en forma efectiva no se está abordando, no se está enfocando el Estado en solucionar este problema. Veamos los índices de desnutrición en menores de 5 años en el Perú. Miren, desnutrición crónica. En Huancavelica, 31% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Y si nos vamos a los departamentos con mayor índice de anemia en niños de 6 a 35 meses, en Puno, cerca del 70% de los niños tienen anemia. Es decir, estos niños no van a tener futuro, porque como todos sabemos, en los primeros años de la infancia es que se desarrolla el cerebro, se desarrollan las capacidades de aprendizaje, y sin alimentación prácticamente este desarrollo, este aprendizaje queda totalmente trunco. Bueno, brevemente tenemos unos indicadores que en mi opinión, cuando los estuve revisando, me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero, bueno, esta es nuestra situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos superar esta situación? ¿Tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad? Por supuesto. En algunas conferencias y en mis clases, a los alumnos yo les digo, nosotros podríamos ser una potencia mundial. Tenemos recursos,
tenemos buenos profesionales y hoy en día tenemos infraestructura. Lamentablemente no tenemos buena política y no es de este gobierno, sino que es una constante que se está manteniendo en el tiempo. Hay necesidad de hacer cambios, hay necesidad. ¿Podemos hacer los cambios en forma inmediata? Sí podemos hacer los cambios. ¿Cómo? Empleando adecuadamente la infraestructura que ya contamos. Tenemos dos grandes grupos de infraestructura a nivel nacional. Uno es la red dorsal nacional de fibra óptica y el segundo grupo son los proyectos regionales hoy en día de Pronatel. Veamos la red dorsal y los proyectos regionales. Si nos enfocamos en los proyectos regionales, por ejemplo, podríamos coger Huancavelica, Ayacucho, Apurima. Son proyectos que están en la zona crítica de extrema pobreza que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? En esos lugares, los beneficiarios del Estado son solamente los colegios, las postas y las comisarías. Y otras instituciones como los gobiernos locales u otras entidades del Estado no son beneficiarios de este proyecto o de estos proyectos regionales. Ah, pero sí, estos sí son beneficiarios, sí. ¿Y en qué condiciones son beneficiarios? Bueno, la conectividad de estos proyectos en su mayoría es de 2 megabits por segundo al 40% y con una simultaneidad del 60%. En concreto, la velocidad efectiva de conexión a una posta médica o a un colegio es 0.48 megabits por segundo. Ni siquiera 1 megabit por segundo está llegando a estas instituciones. Pero bueno, estará llegando de repente gratis. No, nada de gratis. Por esta capacidad tan pequeña, el Estado paga 89.7 soles. ¿No? Y si hacemos una traducción equivalente del costo que se paga por una velocidad tan pequeña como 0.48 megabits a 80 soles, 89 soles, y hacemos una traducción y vemos, y por megabit por segundo puro, ¿cuánto está pagando? ¿Cuál es el equivalente? El Estado está pagando $50 por megabit por segundo. Es increíble. Pero eso es nuestra realidad. Y esta realidad contrasta con lo que se paga en Lima. En Lima, cualquiera de nosotros tiene 100 megabits a 100 soles. Y si lo traducimos a dólares, más o menos estamos hablando de 0.24 dólares por cada megabit. O sea, un poblador en Lima, sin subvención del Estado, sin nada, tiene un costo de 0.24 dólares por cada megabit. Sin embargo, el Estado, estamos hablando de colegios, postas, comisarías, paga 50 dólares por cada megabit. ¿No es esto increíble? Pero además no queda ahí el tema. Esto que estamos mostrando es para las instituciones del Estado. 50 dólares por cada megabit. Pero, ¿qué pasa con un poblador rural que quiere contratar internet en estas regiones que hemos comentado? Miren, 2 megabits por segundo cuesta 450 soles. No es broma, es lo que cuesta, con cotización. Y hagamos la traducción. ¿Cuánto se está pagando por megabit por segundo? Se está pagando 230 dólares por megabit por segundo. Es increíble. Así podemos decir que estos proyectos están sirviendo a la población rural. Así podemos decir que estos proyectos reducen la brecha digital. No, señores. Y estos indicadores ustedes los pueden comprobar porque estos precios son públicos. Sin embargo, se ha gastado o se ha comprometido 1.830
3 millones de dólares en financiamiento de los 21 proyectos regionales. Y en la ejecución de estos proyectos ya hay empresas que están llevando la ejecución, que han recibido financiamiento, y una de las empresas, por ejemplo, ha recibido un financiamiento de 550 millones de dólares. Entonces, nuevamente, regresemos a la finalidad de los proyectos. ¿Cuál es el fin de estos proyectos? El fin es llevar desarrollo a través de la conectividad. ¿Se está cumpliendo esta finalidad? No. Pero entonces, ¿no tiene sentido que hagamos hecho estos proyectos? No, sí tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo. Lo que tenemos que hacer es cambiar la política actual. Pero en resumen, con los indicadores que ustedes ven, los altos costos que existen en provincias y en las zonas más alejadas, podemos decir que es muy caro ser pobre en el Perú. ¿Por qué? Porque no existe una política adecuada. Miren, si seguimos con las comparaciones, a veces las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas, ¿no? Como les había comentado, en Lima, un usuario, el costo del Internet prácticamente es $1 por megabit. Por otro lado, tenemos que el Estado tiene más o menos 90.000 sedes a nivel nacional. De estas 90.000 sedes, a través de los proyectos regionales, solo se está beneficiando a 4.500 y beneficiando a unos costos elevados. Estos 4.500 representan solo el 5% de las entidades del Estado y a precios elevados. Pero veamos un poquito más en detalle el mercado de Lima. En Lima, la verdad, somos privilegiados, existe mucha competencia, existe diferentes alternativas de conectividad, fibra óptica, redes inalámbricas, cable, etc. Y en el caso de Lima, el precio para los domicilios es más o menos de 0.24 dólares por megabit por segundo, en forma individual. Pero si el Estado compra el Internet por volumen, el precio por megabit por segundo sería más o menos un estimado de 10 centavos por megabit por segundo. Fíjense, qué tal diferencia. Y sin embargo, cuando hablamos de los proyectos regionales, mencionamos que el Estado en los proyectos regionales está pagando el equivalente a 50 dólares por megabit por segundo. Y cuando hablamos del Estado fuera de los proyectos regionales, es decir, un colegio o un municipio que está en zonas urbanas, en provincias, se está pagando entre 20 a 30 dólares por megabit por segundo. Y si nos preguntamos por qué ocurre esto, es porque el transporte es caro. En el transporte existen grandes barreras. Sin embargo, nosotros teniendo una red de transporte con tremenda capacidad como la red dorsal, no la utilizamos eficientemente. Eso se tiene que corregir. Miren, en esta diapositiva tenemos un esquema que representa la red dorsal en azul y las redes de transporte regionales en rojo. Pues bien, hasta ahora en la red dorsal, para cualquier empresa privada que quiera hacer uso de la red dorsal, cualquier operador, el precio es 23 dólares más IGB, o sea, 27 dólares. ¿No? Y en las redes de transporte regional, de acuerdo a lo establecido por el OCIPTEL, también es 23 dólares más IGB, o sea, 27 dólares. Pero fíjense algo curioso. Por ejemplo, si vamos desde Lima a Chiclayo, la distancia son 763 kilómetros y el precio es 27 dólares. Y si llegamos a Chiclayo
y nos vamos a un distrito como Pimentel, por ejemplo, la distancia puede ser 11 kilómetros, que representa el 1.2% de todo el recorrido desde Lima hasta Chiclayo. Sin embargo, increíblemente, el precio es el mismo, la tarifa es la misma. O sea, esto no tiene sentido, ¿no? Pero esto ocurre en nuestro país. ¿Debería cambiar? Debe cambiar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nuestras instituciones no trabajan en forma coordinada. El OCIPTEL va por su lado, el Ministerio de Transporte va por su lado. Sin embargo, ambos son Estado. Es el mismo Estado. Y la finalidad del Estado es llevar bienestar. Sin embargo, ocurren estas contradicciones. Bueno, el año pasado se emitió una resolución directoral ejecutiva por parte del PRONATEL en la que estableció costo cero en el transporte de las comunicaciones en la red dorsal de Lima hasta las capitales de provincia. Y este costo cero ya podría estarse utilizando para conectar los hospitales, colegios. Sin embargo, a la fecha no se está haciendo uso. Es increíble. Pero además tenemos los tramos de transporte de la capital de provincia, la capital del distrito, que hoy en día todavía subsiste en $23 más IGB, $27. ¿Cuál es la recomendación? Inmediatamente emitir una resolución directoral para que en este transporte en las redes regionales también el Estado tenga costo cero. Cuando hablamos de que el Estado tiene costo cero, no significa que el Estado no va a pagar. El Estado ya está pagando. El Estado está pagando completamente toda la operación y mantenimiento de la red dorsal, se use o no se use. Y está pagando también toda la operación y mantenimiento de las redes de transporte regionales. Entonces, tiene sentido que se emita una resolución directoral indicando costo cero también para las redes regionales. ¿Cuál sería el resultado o la consecuencia de ello? El resultado sería que las entidades que están en los distritos, que hoy en día pagan tremendas cantidades de dinero por la conectividad a Internet, tendrían el mismo precio que tienen las entidades de Lima. Es decir, habríamos atacado en forma muy radical esta desigualdad que existe, esta brecha que existe entre Lima y los distritos al interior del país. Es necesario hacer cambios radicales en los proyectos regionales y en la red dorsal. Pero estos cambios radicales son bien simples. Se tiene que normar simplemente en los proyectos regionales costo cero. Y en la red dorsal ya está la norma de costo cero. Pero ¿por qué debemos hacer estos cambios? Miren, en principio porque existe extremada desigualdad entre Lima y provincias. Conforme va desarrollándose la tecnología, la brecha va incrementándose. Existe lo que se conoce como el efecto Mateo, ¿no? El efecto Mateo dice, quienes tienen tendrán más y los que no tienen, hasta lo poco que tienen se les quitará, ¿no? Dice la Biblia. Y eso es lo que ocurre. Ya estamos en una generación 5G. Hablamos de 5G, estamos hablando de 1 gigabit por segundo, ¿no? ¿Dónde es 5G? En Lima y en algunas capitales de región importantes. Y al otro lado, al otro extremo, en los distritos, ¿no?, donde existen proyectos financiados por el Estado, estamos hablando de 2 megabits por segundo. Y esas desigualdades tienen que eliminarse. También, por otro lado, habíamos comentado, existe una pésima conectividad del Estado. 2 megabits por segundo al 40%. Por otro lado, también existe una falta de competencia. Miren, ¿por qué creen ustedes
que la red dorsal no está funcionando? Yo le voy a contestar. Porque si funcionara la red dorsal, se generaría una tremenda competencia a nivel nacional. Y bueno, ¿y a quién afecta de los que estamos aquí la competencia? ¿No? A ninguno de nosotros nos afecta la competencia. ¿Y a los pobladores pobres del país les afecta la competencia? No. ¿Pero a quién afecta la competencia? Pues sí, hay a quien afecta la competencia. Probablemente a un operador que maneja la mayor parte del mercado de las telecomunicaciones. Entonces, es bastante probable que esa sea la razón por la cual la red dorsal no se usa eficientemente. Pero eso ya es parte del pasado. Hace 20 o 30 años, efectivamente, teníamos un operador dominante, ¿no? Que tenía sus limitaciones, ¿no? Porque yo le llamo limitaciones al hecho de no ser competitivo, pero hoy en día todas las empresas son competitivas. Vivimos en un mundo globalizado y nadie puede estar exento de la competencia. Entonces, tenemos que hacer uso eficiente de la red dorsal y la consecuencia de ese uso eficiente es que se va a desarrollar una competencia tremenda, porque ahí van a participar no solamente los operadores grandes, los medianos y los pequeños. Nadie va a estar excluido. ¿Y cómo va a desarrollarse esta competencia? Ya a través del costo cero en el transporte, en la red dorsal, ya se está generando competencia, porque este costo cero es para todos los operadores de telecomunicaciones, cualquiera, Telefónica, Claro, Vitel, Entel, que quieran utilizar la red dorsal para dar servicio al Estado, el costo cero para ellos, eso es. Pero si un operador pequeño también quiere utilizar la red dorsal para darle servicio al Estado, también es cero. Y si un operador de cable quiere utilizar también la red dorsal, también para él es cero. Entonces se genera una tremenda competencia que va a beneficiar al país. Por otro lado, tenemos una falta de cobertura en los centros poblados. Si analizamos la red dorsal, existen nodos en provincias donde cerca de esos nodos, 5 kilómetros o 10 kilómetros, hay centros poblados sin servicios, sin cobertura. ¿Por qué? Porque estamos en el Perú. Los accidentes geográficos, las montañas, los valles, las quebradas, dificultan la conectividad. Entonces, esos centros poblados, estando tan cerca de nodos de la red dorsal, no tienen servicio. ¿Y por qué no tienen servicio? Por todas las barreras que existen para hacer uso de la red dorsal. Sin embargo, si eliminamos esas barreras, cualquier operador, grande, mediano o pequeño, podría dar servicio a estos centros poblados sin cobertura. Otro punto importante de por qué debemos hacer cambios. El 35% de los peruanos no acceden a Internet. Esto ya parece película de terror. 11 millones de peruanos no tienen acceso a Internet. Cuando nosotros una hora no tenemos Internet, o mediodía, o un día no tenemos Internet, ¿qué nos ocurre, señores? Sin embargo, 11 millones de peruanos no acceden a Internet. Esto es real. Este es un dato que proviene de un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y qué estamos haciendo para solucionar este problema? Es la pregunta. Bien, uno de los elementos importantes para tener un Estado adecuado, un Estado que sea eficiente y que sirva para el desarrollo del país, es un Estado conectado a través de una red denominada Red Nacional del Estado Peruano, Red NACE. La red dorsal tiene como base una ley, la ley 29904, que establece en su artículo 17 que se crea la Red Nacional del Estado Peruano. Y esta red nacional puede hacer uso de la red dorsal, para lo cual se tiene una reserva de capacidad en las condiciones que el mismo Estado
establece para su uso. ¿Para qué propósitos? Educación, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigación, desarrollo e innovación. Y además queda prohibido su uso comercial. Hace 5 años está funcionando la red dorsal y no se ha utilizado para el propósito que establece la ley. La ley no se está cumpliendo. Si se hace uso de la red dorsal en las condiciones para las cuales fue creado, vamos a tener un estado excelentemente conectado, vamos a tener un estado eficiente. Pero dentro de la red que conecta a todas las entidades del Estado, que es la red NACE, dentro de ella se encuentra la RENIE, que es la red que interconecta a todas las universidades del Estado y a todos los institutos de investigación. Es decir, a través de esta red ya podríamos tener conectado a todas las universidades. Vuestra universidad, Pedro Ruiz Gallo, con la Universidad de San Marcos, con la Universidad de Ingeniería, todos interconectados a través de la red dorsal, haciendo uso de esta disposición de costo cero para el desarrollo de estudios de investigación, para la compartición de contenidos, de clases. Es decir, un estudiante en provincias podría acceder a las clases de un docente de San Marcos, de la UNI, de cualquier otra universidad nacional. Lo mismo, un estudiante de San Marcos podría acceder a una clase de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, etc. Imagínense la sinergia que se podría desarrollar. Sin embargo, no se está utilizando. Bueno, sobre la red dorsal ya hemos comentado, ¿no? Existe un artículo 17 que crea la red NACE y la RENIE, un artículo 18 que establece una reserva de capacidad para el Estado, donde el Estado fija qué porcentaje de la red dorsal se debe utilizar para el propósito de red NACE. En la actualidad, el porcentaje definido es 9%, y de este 9% se está utilizando 0%. ¿Por qué? Porque hoy en día no se está haciendo uso de esta facilidad del costo cero. Es increíble. Tenemos que proponer un nuevo modelo en la red dorsal. Mucho se habla de la red dorsal, pero yo escucho con mucha preocupación que se habla sobre a quién se va a adjudicar la red dorsal, cuántos millones vamos a invertir en la operación y mantenimiento, ¿no? Si 35 millones es suficiente para la OIM, o 30 millones, si lo adjudicamos directamente, ¿no? ¿Quiénes van a ser las empresas beneficiarias? Se discute sobre esos temas, ¿no? Pero no se discute sobre lo fundamental, del porqué de la red dorsal. Entonces, en este nuevo modelo, un elemento fundamental para el modelo de la red dorsal es generar competencia. Se tiene que generar competencia a través de un mayor uso de la red dorsal. Por un lado, ya tenemos el costo cero para las comunicaciones de Estado, y por otro lado, para las empresas privadas que quieran hacer uso de la capacidad de la red dorsal, el precio de $27 tiene que caer drásticamente. ¿A cuánto debe caer? Yo estimo que temporalmente debería bajar a $8. ¿Por qué? Porque a través de otras redes alternativas de operadores como Claro, Vitel, o etcétera, los precios están en $6 o $7. O sea, esta bajada significativa del precio de la red dorsal para cualquier privado no afectaría el mercado, ¿no? Por otro lado, tiene que haber eficiencia en la fijación de la tarifa de la red dorsal para los operadores de telecomunicaciones. Esta eficiencia debe ser a través de fijar una tarifa en un esquema
centrado en costos. La tarifa no debe ser discriminatoria. O sea, hay gente que dice, fijemos esquemas tarifarios donde pongamos una tarifa en función de la distancia. Quiere decir que los que están más cerca de Lima tienen menor tarifa y los que están más lejos, mayor tarifa. Eso es un absurdo, porque los que están más lejos son los más pobres. Entonces este mecanismo no va. Esquema de tarifa por distancia. El otro esquema es por volumen. Quien compra más volumen debe tener un mayor descuento. Sí, esto funciona en un esquema privado, pero recordemos, la red dorsal no es un proyecto privado, es un proyecto social. La red dorsal es un bien común de la sociedad peruana. Entonces, ¿qué ocurre si hacemos descuentos por volumen? Quien compra más, que es una empresa muy grande, tiene un precio menor. Y si compra una empresa pequeña, un menor volumen, tiene un precio mayor. Eso es discriminación. Entonces, en mi opinión, no debería fijarse tarifas diferenciadas por distancia y por volumen. Es mi opinión. Podemos discrepar, pero eso es lo que yo pienso, si nos enfocamos en el bienestar de la sociedad peruana. Y por otro lado, tiene que ser participativo. Quiere decir que debe participar la mayor cantidad de empresas, la mayor cantidad de sectores, los gobiernos locales y las instituciones. No busquemos un esquema en el cual una entidad se haga cargo de los concursos y procesos de la red dorsal. No, porque ya tenemos experiencia. Cada vez que ocurre ese tipo de modelo, lo que tenemos es problemas de costos elevados y también podríamos tener problemas de corrupción, lamentablemente. Hay que decirlo de forma clara. En el modelo de la red dorsal, fíjense, en un nuevo modelo, tenemos que en Lima, aquí en amarillo, el Estado, si compra el Internet por volumen para todas las entidades del Estado, estamos hablando de terabits por segundo, ya no mega, estamos hablando de terabits, ni siquiera gigas, estamos hablando de teras. El precio estimado que puede obtener el Estado para estos grandes volúmenes es 10 centavos de dólar por megabit puro, ¿no? Y ahora, en la red dorsal, Lima a provincias, el costo es cero para las entidades del Estado. Y en los proyectos regionales, ojalá lo tomen en cuenta, también de provincia a las capitales de distrito, también es cero. Entonces, todo este tramo se hace cero, desde Lima hasta las capitales de distrito. ¿Y qué ocurre en las capitales de distrito? Bueno, ahí tenemos los hospitales. Un hospital se conecta al nodo de la red dorsal. Ya no tiene que contratar capacidad a través de la red de un operador, llegar a Lima, y etcétera, como ocurre hoy en día. No, simplemente contrata el tramo desde su local, el hospital, hasta el nodo de la red dorsal. Es un tramo pequeño. Y además ya existen redes de fibra óptica en las capitales de distrito, de los grandes operadores, de los medianos y de los pequeños. Operadores de cable, existe gran cantidad de operadores a nivel nacional, incluso existen operadores donde los operadores grandes no tienen redes. Entonces, se soluciona, se concursa solamente este tramo desde la entidad hasta el nodo de la red dorsal, y por concursar este tramo lo que se van a obtener son capacidades mayores. Ya no estamos hablando de conectar pues a una posta con 10 megabits, 5 megabits, no, ya podríamos hablar de conectar una posta con 100 megabits por segundo. Y a un hospital con un hospital regional, 1 gigabit por segundo o medio gigabit. Entonces, volviendo al esquema, miren, 0.1 dólar, ¿no? ¿Qué significa? Que por 1 gigabit por segundo estaríamos pagando 100 dólares. 1 gigabit por segundo, aquí en Lima. Cero de transporte a provincia, cero de transporte a distrito,
llega esos 1 gigabit por segundo hasta el nodo de transporte regional. Y luego, esta última milla, vamos a decir así, de un estudio que he estado realizando, más o menos 1 gigabit por segundo puede costar $200. ¿Por qué? Porque estas redes son de fibra óptica. Y la operación y mantenimiento de una fibra óptica casi es independiente de la capacidad. Lo mismo da que si transmitimos 10 megabits, 20 megabits, 100 megabits, 500 megabits en este tramo. Es lo mismo. Entonces, más o menos $200 puede costar 1 gigabit. Si sumamos el costo de Lima, $100 por 1 gigabit, más $200 por 1 gigabit en la última milla, vamos a tener 1 gigabit por $300. Hace poco estuve conversando con especialistas de Corea y les hacía la consulta sobre cuánto cuesta en Corea la conexión de un hospital y más o menos qué capacidades utilizan. Y me decían, un hospital puede estar en medio gigabit o 1 gigabit. Y más o menos el costo es de $200. En conclusión, nosotros podríamos tener una conectividad de un país del primer mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la infraestructura y podemos hacerlo. Bueno, y con todo lo que hemos comentado, entonces, con los proyectos regionales unidos a la red dorsal en forma adecuada, a través de los mecanismos de costo cero en el transporte para el Estado, en la red dorsal, y costo cero en el transporte en las redes regionales, tenemos grandes oportunidades de desarrollo. ¿Cómo así? Todos sabemos que las telecomunicaciones son la base de todas las actividades en una sociedad, ¿no? Estamos hablando de educación, salud, productividad, seguridad, etc. La generación de proyectos a nivel regional, distribuidos a nivel nacional, etc. Va a generar empleo y nuevas oportunidades. ¿A través de qué? Ventas de equipos, ¿no? Se generan nuevos proyectos, hay que vender router, switches, accesorios, computadoras, etc. Se tienen que hacer consultorías, estudios de preinversión, estudios socioeconómicos, estudios de ingeniería. También construcción, ahí tenemos obras civiles, ingenieros civiles, operarios, ¿no? Albañiles, etc. También se debe desarrollar aplicaciones, nuestros desarrollos de software, ingenieros de software, ingenieros de sistemas, ahí tienen trabajo. Estudios socioeconómicos de demanda, el desarrollo de contenido y muchas otras actividades relacionadas con las telecomunicaciones. Pero algo muy importante, yo considero que el desarrollo de un país gira en el desarrollo del Estado. O sea, un Estado eficientemente conectado va a ser un Estado transparente. Eso es lo que nos falta en el país. Eficiencia y transparencia son los elementos fundamentales para el desarrollo. Y en este esquema nosotros vemos lo que hemos estado comentando. Fíjense, en este lado tenemos Lima. En Lima, los ministerios, los grandes hospitales, las instituciones más importantes, todas están conectadas al NAP Perú, que es el punto de intercambio de tráfico de Internet nacional. Aquí, en este NAP, se intercambia todas las comunicaciones de Internet en el Perú. Pero este NAP está interconectado al NOC. Ahí está el nodo principal de la red dorsal. Y este nodo principal tiene conectado la red dorsal que llega a todas las capitales de provincia. Entonces, todas las entidades del Estado ya están conectadas al NAP y ya están conectadas a la red dorsal y están llegando a todos los nodos de las capitales de provincia. Sin embargo,
los hospitales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, están quedándose en los nodos regionales. Y a un paso, por decir así, están los hospitales, están los colegios, están las comisarías, que no están conectadas a la red dorsal. Entonces, simplemente a través de un concurso descentralizado, y debe ser descentralizado porque así se genera más competencia, ¿no?, va a ser posible conectar a todas las instituciones del Estado a través de la red dorsal con las entidades importantes en Lima, ¿no?, con las entidades principales. Y vamos a tener a todos conectados. Y alguien puede decir, ¿y esto qué impacto va a tener? Miren, actualmente, sin hacer uso de la red dorsal, el Estado paga 470 millones de soles anuales en Internet fijo. Y estos 470 millones prácticamente se van al agua. El uso que se hace es totalmente ineficiente. Y por otro lado, se está pagando en la operación y mantenimiento de la red dorsal como 24 millones de dólares. ¿Cuál es el impacto de las medidas que se están sugiriendo? Se va a reducir significativamente este egreso del Estado, que son 470 millones, ¿no? Vale decir, vamos a tener un ahorro. Pero con ese ahorro lo que vamos a hacer es comprar más capacidad. En consecuencia, con más capacidad, lo que vamos a tener es un funcionamiento más eficiente, o más bien un funcionamiento eficiente de todas nuestras entidades. De lo que hemos comentado, en este gráfico podemos ver una red nacional de salud, por ejemplo, donde los hospitales deberían tener una conectividad de 1 gigabit por segundo y las postas de 100 megabits por segundo. Hoy en día tenemos postas de 2 megabits por segundo. Eso no debe continuar. Si hablamos de educación, también debemos tener una red nacional potente que conecte Minedu con las UGELs y los colegios a nivel nacional, ¿no?, donde un colegio debe tener como mínimo 100 megabits por segundo, no puede tener menos. Si nosotros en casa, aquí en Lima, tenemos 100 megabits por segundo, ¿cómo es posible que un colegio tenga 2 megabits por segundo? También, ¿qué se puede hacer? El desarrollo de ciudades digitales, ¿no?, a través de proyectos en cada una de las regiones. Vamos a desarrollar proyectos, se pueden desarrollar proyectos para la gestión eficiente de las ciudades en temas de tráfico, seguridad, contaminación ambiental, turismo, producción. Se va a tener una mejor administración de las ciudades, lo que va a repercutir en un mayor desarrollo descentralizado. Bueno, tengo aquí algunas conclusiones a esta presentación. Antes de las conclusiones, mencionar que los proyectos que nosotros tenemos, tanto la red dorsal como los proyectos regionales, son buenos proyectos, ¿no? Hay quienes están como detractores de estos proyectos. Dicen, no, si no funcionan, nunca se debieron construir, etcétera, ¿no? O lo que debemos hacer es vender a las empresas privadas. Claro, sí, algunos quisieran que se venda la red dorsal o que se venda los proyectos regionales. No, eso va en contra de la naturaleza de los proyectos, va en contra de la función del Estado, ¿no? Por otro lado, estos proyectos que he mencionado, los proyectos regionales, uno de los que inició fue el proyecto regional de Lambayeque, ¿no? Este proyecto se llevó adelante gracias a la gestión del gobernador regional de Lambayeque. También estuvo ahí presente el ingeniero Leoncio Quispe Castañeda, un ingeniero que ya no está con nosotros, pero que gracias a su trabajo, gracias a ese tesón que puso, a sus coordinaciones, se llevó adelante este proyecto. Y también gracias al ingeniero Hugo Chiclayo, que participó en esa época
en la gestión y en el impulso de este proyecto regional de Lambayeque. Finalmente, pues tenemos las conclusiones y como conclusión yo puedo afirmar que el Perú tiene todas las herramientas y capacidad técnica para superar la actual crisis económica. No solamente superar la crisis, sino convertirse en un país desarrollado. Tenemos todo. Tenemos que cambiar la política, ¿no? Es posible mejorar la educación, la salud, la seguridad, la productividad con el uso eficiente de la red global y los proyectos regionales. Algo muy importante, es necesario que el Viceministerio de Comunicaciones y el OCITEL trabajen de la mano y reorienten sus políticas y se enfoquen en el real desarrollo del país con igualdad de oportunidades. Lamentablemente, y no es por hablar mal de las instituciones, nada más lejos de mi deseo, pero el Estado está constituido por islas. Cada sector, cada entidad ve lo suyo, ¿no? Autocríticamente, porque yo también he estado en el Estado, cada institución a veces se convierte en un autista, solo ve al interior, y eso está generando mucho daño. Entonces debe haber una mejor coordinación. En este caso de sector comunicaciones, entre el Ministerio de Comunicaciones y el OCITEL. Por otro lado, un Estado bien conectado va a ser eficiente y transparente. No voy a comentar más al respecto. Todos vivimos este gran problema en el país de la falta de transparencia y la falta de eficiencia. Y finalmente, pues, podemos decir que con relación a los proyectos, la gestión de los proyectos sociales es algo tremendamente complicado. ¿Y por qué es complicado? Por el factor político. Y este factor político lo que ocasiona son retrasos significativos en la implementación, en la ejecución de los proyectos, generando elevados costos y generando también pérdida de beneficios sociales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos Sotelo López. Muy interesante su ponencia de esta noche, recalcando la importancia de la red dorsal para el desarrollo de nuestro país. Acto seguido, les invitamos a los participantes, a los y las participantes,